Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Hoy estamos en el Centro Patrimonial Recoleta Dominica para recorrer una exposición maravillosa que se llama Cerámica Mayólica, Fantasía Natural. Nos va a acompañar Manuela Portales, ella es la curadora de esta exposición y aquí les comparto parte de lo que vamos a descubrir aquí adentro. ¡Vamos! Hola Manuela, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarnos aquí en el Museo de Artes Decorativas, en el segundo piso, una sala que yo la he visto abierta pocas veces, así que hoy día tenemos el privilegio de compartir con ustedes este espacio y aquí tenemos algunas maravillas naturales. Vamos a conversar hoy sobre esta exposición de cerámica mayólica. Ya vamos a irles mostrando algunas piezas increíbles que están aquí hoy. Manuela, bienvenida. Cuéntanos cómo parte esta exposición. Primero, ¿qué estamos viendo aquí? Y luego que nos vayas contando cómo se fue forjando la idea para dar vida a este hermoso recorrido que vamos a compartir con ustedes hoy. Súper, muchas gracias Rocío por la invitación. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes esta nueva exposición que inaugura el Museo de Artes Decorativas. Hace tiempo, como tú decías, que no había una exposición así de grande en el museo, así que esperamos que venga mucha gente a visitarla y que sea un éxito. Bueno, y esta primera parte, aquí parte la exposición, la idea es mostrar el espíritu propio del siglo XIX, porque ese es el siglo en el cual vamos a enmarcar este tipo de producción, la cerámica mayólica, y partimos con el gabinete científico, que es muy propio del siglo XIX, de este espíritu de organizar, clasificar la naturaleza, que es también lo que sigue el gabinete de curiosidades, que era propio del siglo XVIII, donde también había un intento de clasificar el mundo natural, pero no había un espíritu científico. Por lo tanto, muchos de los ejemplares que habían en los gabinetes de curiosidades eran incluso cuernos de unicornio, sangre de dragón. Eso queda atrás y en el XIX lo que hay es esta necesidad de ordenar, por ejemplo, el mundo mineral, como vemos acá con cuarzo, también el mundo animal, donde tenemos aquí insectos, ¿no es cierto? Los clásicos escarabajos, mariposas, hay un papagayo, una cacatúa que está taxidermiada. Claro. Luego acá también el interior, ¿no es cierto?, la anatomía de un fruto, y que es un ejemplar súper lindo del Museo de la Educación, donde son placas de vidrio para poner ejemplares que van al microscopio. Por lo tanto, una pequeña maletita para ir ahí poniendo las muestras. Sí. Por lo tanto, esto es lo que estaba pasando sobre todo en Europa, en Chile también. Por ejemplo, el Estado, para conocer la geografía chilena, los recursos naturales del territorio, contrató a Claudio Gay, ¿no es cierto?, que lo conocemos con las ilustraciones botánicas que hizo. Y esto responde entonces también a procesos históricos como el colonialismo y el imperialismo europeo, que intentaban clasificar, ordenar el mundo a través de su captura. Que esto también lo vemos materialmente graficado con estas vitrinas, ¿no es cierto?, que está todo tras un vidrio. Y de aquí, ¿cómo nos va llevando el recorrido? O sea, ¿cómo escogieron contar esta historia primero antes de ya adentrarnos como en el trabajo de piezas que son producidas, no son recolectadas de la naturaleza? Claro, porque lo interesante es que la cerámica mayólica surge en este contexto y por lo tanto hay no es solamente una expresión artística donde hay un montón de procesos creativos, por ejemplo, detrás, sino que también surge en este contexto de industrialización, de estudio muy acucioso de la naturaleza, y es en ese contexto donde en 1851, en la gran exposición de Londres, en Crystal Palace, Minton & Co., que es una fábrica inglesa, expone por primera vez un nuevo tipo cerámico, que lo llama mayólica porque tenía elementos que se asemejaban a la cerámica mayólica tradicional. Esto es importante porque lo que presenta Minton es una innovación, no es una nueva creación. La cerámica mayólica ya existía y lo que hace Minton es
por ejemplo, mejorar el horno en el que ellos hacían cerámica. Es un horno que trabajaba con menos combustible, con temperaturas más estables. Además hace, como inserta procesos de mecanización, hace que muchos procesos de la cerámica se puedan producir en serie y hace que su precio sea más barato, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, tenemos esta, que es una ilustración original de la suerte de stand que tenía Minton, ¿no es cierto?, en la gran exposición, y ahí podemos ver el tipo de objetos que él tenía, que son jardineras de exterior o cachepots, y aquí nosotros pusimos algunas piezas que no son de Minton, obviamente, porque son bastante escasas, difíciles de encontrar, pero comparten esta línea estética, ¿no es cierto? Son piezas que tienen estas nuevas innovaciones científicas, tecnológicas, pero que es el título de esta exposición, Fantasía Natural, muestra una fantasía, una naturaleza, desbordante, ¿no es cierto? Aquí hay flores que se mueven de forma ondulada. Aquí, por ejemplo, tenemos una especie de escenario acuático donde hay peces que se mezclan con otro tipo de vegetación. Por lo tanto, la mayólica surge en este contexto y también con un elemento que es fundamental, que son los colores. Colores vibrantes, fuertes, brillantes, que responden a la adición de plomo en los esmaltes, que también es una innovación tecnológica de Minton. Ahora, ¿esta compañía era inglesa? Sí. Exactamente. Y uno se pregunta por qué, no sé, yo recuerdo hasta a mi mamá que coleccionaba ciertas porcelanas, pero hoy día es como este nivel de detalle, de fabricación, de artesanía. Si nos puedes contar un poco del contexto, de la importancia de haber sido una empresa como Minton, fabricar esta delicadeza de piezas. Claro. ¿Qué estaba ocurriendo que era necesario o requerido fabricar este tipo de cosas como lo que veíamos? Eso que dijiste es fundamental, que tu mamá tiene porcelanas. La porcelana fue, por lejos, uno de los objetos una de las materialidades más codiciadas y apetecidas no solamente en Europa, sino también en América, hasta el siglo XVIII. Por lo tanto, habían muchas empresas como Minton que siempre estaban tratando de generar alternativas a la porcelana, porque básicamente venía de China. Por lo tanto, su importación a Europa y luego a América era súper cara y era un bien de lujo. O sea, igual era made in China, la porcelana. Sí, al final sí, exactamente. Sí, totalmente. Y por eso hay muchos países europeos que desarrollan tipos cerámicos que son similares, por ejemplo, en la paleta de color, blanco y azul. O, por ejemplo, cuando Minton estaba intentando hacer este nuevo tipo cerámico, lo que estaba haciendo originalmente era tratar de fabricar una porcelana de pasta dura, o sea, más barata. Y finalmente no logra eso, y este es el resultado final. A lo que voy es que hay muchos intentos por emular la porcelana o por generar algún tipo de cerámica ornamental que tenga características similares, pero a menor precio, porque el precio de importación era muy, muy caro. Todo esto nos lleva a la pregunta básica que ustedes responden aquí en la exposición. Me leyeron la mente porque yo justo tenía esta duda hasta que dirigí la vista acá. ¿Qué es la mayólica? Tú nos decías, la porcelana se empieza a poner muy cara, importarla hacia Europa, entonces empiezan a ver otros materiales, tratar de mantener los colores. ¿Cómo llegamos a la mayólica? Exacto. Bueno, la mayólica, a grandes rasgos, es un cuerpo cerámico hecha en hornos a baja temperatura. Eso significa que va aproximadamente entre los 700 y los 1050 grados. Hay cerámica de baja y de alta temperatura. La cerámica gres, por ejemplo, es de alta, la mayólica es de baja. Y además está recubierta por un vidriado estañífero, o sea que tiene estaño, y luego está decorada con pigmentos que en su mayoría son óxidos metálicos. Hay distintas variedades. Por ejemplo, hay algunas mayólicas que son brillantes, que se llama lustre, que tienen como pigmentos o reflejos medios dorados. Esos pigmentos dorados se pueden poner antes de esta capa de estaño vidriada que yo te digo o después. Y dependiendo de eso se llama bajo cubierta o sobre cubierta. Pero a grandes rasgos, lo importante es que es de baja temperatura y que tiene muchos óxidos metálicos. Y lo que la diferencia de la mayólica del anterior es que la del 19, lo que se le agrega a estos pigmentos son altas cantidades de plomo. Y eso hace que los colores de la mayólica del siglo XIX sean tan brillantes, tan coloridos, etc. Pero la cerámica mayólica viene de la Edad Media, no se sabe exactamente
dónde se originó. Hay algunas personas que dicen que mayólica viene de la isla de Mallorca, o podría también ser del sur de España, donde se asentaron árabes, que también manejaban la tradición cerámica, y que desde ahí se extendió al resto de Europa. ¿Cuál es el material base? ¿La tierra, el barro? La arcilla. La arcilla. La arcilla. Y aquí, bueno, diseñamos una mesa, como sabemos que el proceso cerámico puede ser complejo, diseñamos una mesa didáctica, táctil, donde explicamos, por ejemplo, cuáles son los distintos tipos de materiales. Acá tenemos arcilla, esmalte en polvo, y ese esmalte se le pueden agregar, en este caso, por ejemplo, estaño. Luego tenemos los óxidos y los pigmentos con los cuales se decora. Aquí tenemos las herramientas, donde podemos ver, por ejemplo, bueno, el tamiz, el mortero. Estos son para manejar la arcilla y darle forma, y los pinceles luego para pintar. Y aquí tenemos los distintos estados de la arcilla, que son hueso, esto es básicamente cuando uno modela la arcilla y la deja secar, luego bizcocho cuando ya pasó una primera quema, y quemada y esmaltada cuando está en la segunda quema y ya recibió los esmaltes y los pigmentos. Y aquí tenemos muestras de cómo queda la cerámica una vez que está pintada y esmaltada. Y aquí hicimos en colaboración con un colectivo que se llama Espejo Negro, que promueve la investigación, la enseñanza y la producción de cerámica en Chile. Hicimos una reproducción de uno de los precursores de la mayólica del siglo XVI, que es Bernard Palissy. El trabajo de Palissy fue fundamental porque básicamente él fue una gran inspiración para Minton. Lo podemos ver en estas piezas con relieve, donde también ilustra una naturaleza también salvaje o poco domesticada, y sobre todo la imaginería que usa él son animales acuáticos, conchitas, pequeñas serpientes, y el trabajo de Palissy fue fundamental no solamente en términos de las imágenes, de la iconografía que él usa, sino también en el uso de los esmaltes y cómo eso Minton lo apropia y lo reutiliza en el siglo XIX. Quedan como eternamente brillantes. Exacto, y eso es, que lo vamos a ver más adelante, por las altas cantidades de plomo que tienen los esmaltes. Tóxico también, ¿no? Que lo hace altamente tóxico, exactamente. Wow, bueno, una belleza. ¿Es posible, si uno toma dos piezas, decir esta es mayólica y esta es, no recuerdo ahora, gres, no sé, bueno, uno se lo imagina más opaco en todo caso? Sí, o sea, a ver, a veces es complicado. De hecho, eso es interesante. Para la exposición, nosotros teníamos un conjunto de piezas del museo identificadas como mayólica, y después de hacer la investigación correspondiente, hablar con anticuarios, con expertos, algunas se descartaron como mayólica. Por lo tanto, no siempre es tan fácil, pero yo diría que algunos elementos para identificarla es estos colores brillantes, ¿no es cierto?, formas en relieve, y que también lo vamos a ver con las piezas que siguen, es una forma muy juguetona también de aproximarse a la naturaleza y a los elementos estilísticos. No son en general piezas como más serias o más bucólicas, sino que son piezas súper expresivas, con mucho color, mucha forma, que invitan también a imaginar y a jugar con esas piezas. Y totalmente, la naturaleza presente en todo, por eso partíamos conversando y nos estabas mostrando esa como fijación por catalogar la naturaleza. Vamos a seguir recorriendo estas otras etapas de esta exposición y del proceso de fabricación de la mayólica. Acá seguimos recorriendo la exposición con así más brillantes, más grandes, más expresivas estas cerámicas mayólicas. Cuéntanos, ¿qué tenemos aquí, Manuela? Bueno, una de las características de la mayólica, como bien decíamos, que es un gran reflejo de su tiempo, es que se alimentó de muchas de las corrientes artísticas del siglo XIX. Entonces, como habíamos visto, que responde un poco a este afán de catalogar, de clasificar propio del siglo XIX, la mayólica se revela frente a eso. Y uno de los movimientos que inspiró en su gran mayoría a las piezas de mayólica fue el Art Nouveau. El Arts and Crafts de Inglaterra también, pero yo te diría que el Art Nouveau fue uno de los más influyentes. Y, por ejemplo, aquí lo que hicimos fue incorporar dos piezas de cerámica mayólica, que son estas que están aquí en diagonal, pero también quisimos mostrar piezas de plata y de vidrio.
para mostrar que al final la mayólica conversaba de cierta forma con otras piezas de su época, también en nubo, también en otras materialidades, por lo tanto era un espíritu que se reflejaba en distintos soportes. Y aquí vemos clásicos elementos del nubo, por ejemplo, estas flores, ¿no es cierto?, como ondulantes, por ejemplo, las cornucopias de esta pieza de al fondo amarilla, que vienen del mundo clásico, pero son utilizadas nuevamente en esta época. Y acá tenemos una figura de un papagayo que responde a este afán europeo de mostrar elementos que ellos consideraban, entre comillas, exóticos, ¿no es cierto? El papagayo no es un animal propio de Europa, por lo tanto había mucha representación de flora y fauna exótica, entre comillas, que se vio reflejada fuertemente en la mayólica. Y aquí esta pieza es interesante porque muestra muy claramente un estilo de decorado que es el chorreado, que básicamente, ¿no es cierto?, se aplican pigmentos de colores y se dejan literalmente chorrear por la pieza. Y nosotros acá creemos también que puede haber pigmentos metálicos en un guiño a esta técnica que yo les comentaba antes, el lustre, porque esta pieza brilla mucho y tiene un brillo medio dorado. Por lo tanto, esto puede haber sido lustres que se incorporaron antes o después del vidriado con estaño, que lo que hace es exacerbar, ¿no es cierto?, la expresividad y las características exóticas de este tipo de pieza. Yo hasta aquí tengo una duda, porque bueno, nos mencionabas un artista italiano que se ha tratado de rastrear el origen de la mayólica, pero no está muy claro. Vimos también una compañía inglesa que la fabricaba. ¿Tiene como denominación de origen la mayólica hoy día, sí, o de las piezas que encontraron? El nombre mayólica no, pero sí un sinónimo de mayólica es Fayenza. Y el nombre Fayenza viene de la ciudad de Fayenza, en el norte de Italia, donde también se produjo este tipo de cerámica en el siglo XVI. En inglés, de hecho, por ejemplo, no se usa tanto mayólica, se usa mucho más Fayenza. Pero, como les contaba, todo eso corresponde a la producción inicial de mayólica, que no estaba conceptualizada como tal, como mayólica como tal. Recién en el 19, con Minton, tras la gran exposición, se empieza a denominar mayólica como un concepto con un corpus de piezas más grande. Incluso se acuñó el término mayólica manía, porque tras el lanzamiento de estas piezas, el público se volvió absolutamente loco. Y eso es una característica importante de este tipo cerámico, porque como las mejoras tecnológicas hicieron que su precio no fuese tan alto, eso hace que las clases medias puedan acceder a este tipo de objeto. Si es que era como un objeto que todos tenían en la casa o solo las clases muy altas, se pedía por encargo, ¿cómo funcionaba? No, las clases altas tenían mucho, sobre todo por este tema de los colores brillantes, ¿no es cierto? Porque era una forma de demostrar riqueza, lujo, etcétera. Pero cuando la mayólica se empieza a masificar, las clases medias acceden a este tipo de piezas por una doble razón. Primero, por lo que comentamos, que el precio no era tan alto, y segundo, porque muchas de estas piezas, que lo vamos a ver ahora, son piezas que cumplen una función ornamental, pero además una función práctica. Muchos objetos de mayólica servían para poner flores, verter agua, servir alimentos. Por lo tanto, cuando hay un presupuesto restringido, ¿no es cierto?, para comprar elementos decorativos, tiene más sentido que un objeto sea ornamental, pero a la vez útil. Deberíamos mantener eso hoy día, como que pasamos solo al utilitarismo y poco a eso de encantarnos con la belleza en la vida diaria. Sí. Bueno, y hay más inspiraciones aparte del Art Nouveau. Sí, exactamente. Una de las grandes inspiraciones de la mayólica fue la influencia japonesa, o también llamado japonismo. Y esto es principalmente a causa de la apertura de Japón alrededor en el año 1850, porque Japón estuvo cerrado durante 2 siglos al mundo. Las rutas comerciales estaban restringidas, el ingreso de extranjeros también, y en 1850 este proceso que se llamó Sakoku se abre. Se rompe este cierre, se abre Japón al mundo y surgió esta fiebre por Japón, por lo asiático, por lo oriental. Se puso de moda. Exacto, y en Chile también fue súper importante. Y aquí tenemos estos 2 jarros de mayólica, también con inspiración japonesa, ese abanico que para mi gusto es maravilloso y que
cuando vengan a la exposición y lo vean, si lo ven por el otro lado, también tiene un diseño en seda. Y también otro tipo de objetos donde el arte, la influencia estilística japonesa se manifestó, como por ejemplo en este jarrón que tenemos acá de Émile Gallé, un vidriero francés, y esta caja que es japonesa y que muestra los elementos estilísticos japoneses que influyeron en la forma de entender lo pictórico en Occidente. Y aquí, por ejemplo, vemos, esta caja para mi gusto es maravillosa, vemos, por ejemplo, que no hay una figura central, ¿no es cierto? No hay una sola escena. Es como una especie de collage, exacto. El arte japonés lo que introduce es una simetría equilibrada, pero a través de la incorporación de distintos elementos. Y eso es súper importante porque la mayólica lo va a reflejar en muchísimas de sus piezas. Y otro de los aportes del japonismo a la mayólica fue la inclusión de flora y fauna también de inspiración asiática, siendo uno de los elementos más recurrentes las llamadas aves zancudas, que son cigüeñas, grullas. Claro, grullas, como que lo tenemos muy asociado, ¿no? Totalmente. Y esta pieza, que bueno, es la cara de la exposición, ¡qué belleza! es maravillosa. Bueno, y además contarte que en el museo, en el Victoria and Albert de Londres, hay una pieza prácticamente igual. ¿Y esta de dónde viene? Esta es inglesa también. No, creo que no tiene sello de marca, por lo tanto no sabemos quién la hizo, pero sabemos que viene de Inglaterra. Esta pieza es maravillosa, es un florero también. Es un florero. Exacto, ahí está como el hoyito, ¿no es cierto?, donde se ponen las flores. También con este tipo de iconografía hay paragüeros, que son un poco más grandes. Y esta pieza, para mi gusto, refleja muy bien todas las ideas que hemos estado conversando. O sea, hay una naturaleza que está siendo retratada de forma bastante realista. O sea, si nos fijamos, por ejemplo, las patas de la grulla son rugosas, o sea, tiene una textura muy similar a la del animal como tal. Luego las plumas también, por ejemplo, tienen un movimiento súper como tratando de imitar un estilo naturalista. Pero por otro lado, la escena en la que está inserta esta grulla es una imagen súper romántica, bucólica, efímera, está en una posición, en un movimiento muy fugaz también, ¿no es cierto? Está como levemente levantando la pata, agarrando ahí una lagartija con su pico, en un entorno romántico e idealizado. Entonces creo que esta pieza, ese ánimo de capturar la naturaleza, pero al mismo tiempo también de imaginarla, de idealizarla y ponerla en un escenario más fantástico. Manuela, veíamos hace un momento los materiales, los pigmentos, las herramientas que se utilizan. ¿Esto lo hacían artistas, artesanos? ¿Alguna parte tenía molde? ¿Cada pieza era distinta a otra? Muy buena pregunta. La mayólica combina esas dos cosas. En general, como ya se habían desarrollado procesos más de mecanización para hacer la cerámica, efectivamente habían muchos que eran hechos en molde. Sin embargo, la pintura, por ejemplo, en este caso, esta es pintada a mano 100%, y eso lo vemos en todos los detalles que son imposibles de replicar con la tecnología también que había en la época. Y eso hace, por ejemplo, que esta pieza también sea tan expresiva, porque hay una intención muy clara en, por ejemplo, el agua, en retratar cierto movimiento del agua, y eso solamente se logra cuando son cosas pintadas a mano. Hay otras, por ejemplo, como la del loro que vimos antes, el chorreado, eso puede haber sido a mano, pero también probablemente se pudieron haber utilizado también herramientas para, por ejemplo, tirar un chorro de esmalte. Por lo tanto, esa pieza yo te diría que es una mezcla también, donde sí se utilizaron herramientas mecánicas para su realización. Bueno, vamos a seguir descubriendo esta exposición que está llena de sorpresas.
Y aquí tenemos más inspiración. ¿En qué estaban observando? ¿Qué estaba sucediendo en el mundo cuando se empieza a dar esta gran producción de mayólica que tú nos decías? No solo la gente con mucho dinero, sino también las clases medias pueden empezar a acceder a estas piezas de arte maravillosas o artesanías. Incluso si se fabricaban, como recién nos contabas, no dejan de ser piezas de arte increíbles y son objetos que nos cuentan una historia muy importante. Aquí sí tenemos flores, seguimos en la temática naturaleza. Exactamente. Bueno, otro de los elementos, de los movimientos artísticos que se inspiró la mayólica fue el impresionismo, que a su vez estuvo muy influenciado por el arte japonés. Por lo tanto, aquí también seguimos en esta línea de mostrar una naturaleza ya no una escena central o, por ejemplo, la representación de la naturaleza de forma precisa o de forma exacta, sino más bien a partir de un sentimiento, una emoción, una expresión que el artista manifiesta, ya sea en la cerámica, en la pintura. Y aquí lo que nosotros quisimos fue hacer una conversación, por así decirlo, entre pintura y cerámica. A pesar de que en Chile no podríamos decir que hubo un movimiento impresionista como tal, sí hubo ciertos artistas que se inspiraron muchísimo en el impresionismo europeo y que desarrollaron un estilo pictórico similar al de los impresionistas europeos. Y uno de ellos es Juan Francisco González y Pablo Burckhardt, que acá vemos pinturas de los cuatro. Aquí, como queda de manifiesto, no hay una intención de representar la naturaleza de forma precisa, ¿no es cierto?, de capturarla como las ilustraciones botánicas, ¿verdad?, que lo que intentan es exactamente lo contrario, o sea, replicar la forma natural casi como si fuera una fotografía. Claro. Aquí lo que prima es la emoción, la subjetividad, y conversan, dialogan de forma muy cercana, creo yo, con estas piezas. Claramente por temas presupuestarios no pudimos traer el cuadro de los nenúfares de Monet, pero aquí el fondo de esta pieza tiene una similitud muy, muy grande con esa pintura, donde hay un fondo acuático, ¿no es cierto?, que en vez de mostrar realismo, lo que muestra es destellos, distintos tipos de colores, y las formas onduladas de las flores se mueven libremente por la pieza. Hay una simetría, pero no una necesidad, no una voluntad de capturarlo, de hacerlo rígido, de mostrarlo como de forma precisa. Y esta última pieza que vemos acá captura eso mismo, y el concepto de esta naturaleza salvaje o fuera de control en su máxima expresión. Esto es un par de jarrones donde vemos a un halcón picoteando a un pequeño pájaro. Y luego en el siguiente tenemos esa escena que se repite, pero además el pájaro pequeño tiene un nido con 2 huevos. Por lo tanto, aquí es una escena literalmente de la naturaleza en estado salvaje, claro, en acción. No controlada por el ser humano. Y lo otro importante que tienen estas piezas, que son francesas, es la adición de estos elementos decorativos que yo les cuento en una técnica que se llama barbotina. La barbotina es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una taza en cerámica, nosotros tenemos el cuerpo de la taza y las asas, ¿verdad? Tú, para unir las asas a esa taza, le tienes que poner barbotina, que es arcilla con agua y actúa como una suerte de pegamento. Y aquí se usa una técnica similar, pero además se le agregan pigmentos de colores. Entonces, todas estas cosas en relieve están modeladas en barbotina y luego se le añaden al cuerpo cerámico principal. Y eso es súper importante en la mayólica, porque ese volumen, esa tridimensionalidad aporta muchísimo en términos de expresión. Son espectaculares. Llegadas a este punto, también quería preguntarte, ¿cómo fue el montaje de esta exposición? Porque sé que trajeron piezas de diferentes lugares de Chile, de diferentes partes del mundo. No sé si algunas de ellas eran parte de la colección permanente del Museo de Artes Decorativas. Sí, hay varias. La mayoría de las piezas, te diría, que ya eran parte de las colecciones del museo, compradas a anticuarios, que a su vez las trajeron de Europa. Algunas piezas se compraron especialmente para la exposición, por ejemplo, estas que acabamos de ver del halcón. Ese par de jarrones se compró ahora para la exposición.
y otras piezas que no son de Mayólica del 19 se pidieron a otros museos nacionales. Por ejemplo, todas estas pinturas vienen del Museo de Bellas Artes, también el Museo Histórico prestó piezas, el Museo de Historia Natural y el Museo de la Educación Gabriela Mistral. ¿Y cómo es ese trabajo de, no sé si tú estuviste como buscando en catálogo, esta suerte como de rastrear, investigar, andar buscando objetos para poder contar toda esta historia? Eso fue, bueno, a mí eso es de las cosas que más me gustan. Y tenemos mucha suerte que en Chile existe Surdoc, que es el sistema digital online, ¿no es cierto?, donde están catalogadas todas las colecciones de museos públicos, y eso es una herramienta que para mí fue muy útil y para todos los investigadores en general, porque ahí uno puede ver cuáles son las piezas que tienen los otros museos y por lo tanto eso es muy útil para hacer conexiones entre distintas piezas. Por ejemplo, no sé, el tema de las fotos, la mayoría tiene fotos de buena calidad, entonces uno puede decir, ya, este cuadro yo lo voy a poner en diálogo con este otro, y eso es un lujo que tenemos como país. Sí, yo también por ahí dentro de lo que puedo lo utilizo, aunque está más bien específicamente, claro, pensado para los investigadores. Y ahora hay algo que todo el recorrido, lo único que quiero es ir a mirar y que nos cuentes y que nos sentemos a la mesa. Sí. Esta mesa maravillosa es la que me ha traído todo el tiempo hacia acá. Es increíble, además un montaje muy lindo. ¿Por qué ponen esta mesa aquí? ¿Qué historia nos cuenta? Bueno, aquí me alegra mucho que te haya traído constantemente porque esa era la idea. Esta sección de la exposición está hecha para que la gente se siente literalmente a la mesa. Y la idea aquí es mostrar otra de las manifestaciones de la mayólica, que fue la creación de vajilla en forma de alimentos. Y muchos de estos alimentos fueron alimentos introducidos a las mesas europeas, otros ya existían desde antes, pero, por ejemplo, tras los procesos de colonización o imperialismo europeo, entraron a Europa los espárragos, las alcachofas, los choclos, las piñas, las langostas también, y eso se manifestó en fuentes, platos, en forma de todos estos nuevos alimentos. Y aquí nosotros quisimos elegir los espárragos. El museo tenía ya algunos platos con forma de espárragos o fuentes esparragueras, y lo que hicimos también fue invitar a 3 ceramistas contemporáneas, que son Lourdes Salgado, Páramo Gres y Sayonara, para que ellas, en su estilo, diseñaran una pieza, un plato esparraguero que dialogaran, ¿no es cierto?, que conversaran con los objetos que ya tenía el museo en sus colecciones. Entonces yo aquí estoy sentada en el de Sayonara, tú estás sentada al frente de uno del museo, que ese es doble, sirve de esparraguero y de alcachofero. Si te fijas, al claro, centro tiene ambos. Unas alcachofas. Luego atrás está el de Lourdes Salgado, con estos espárragos así super crazy saliendo para arriba. Esta esparraguera grande es del museo y es increíble porque si uno saca la tapa, adentro hay una especie de placa con unos hoyitos. Entonces la idea era poner los espárragos calientes sobre esa placa y por los hoyitos bajaba el agua, la humedad, entonces se mantenían calientes pero no se ponían latiguos, por así decirlo. Y luego acá está el de Páramo Gres, que es también una de las ceramistas invitadas. Y la idea entonces es invitar a que el público se siente aquí, que elija su esparraguera favorita y que se sienta como en la mesa. Esa esparraguera es lo máximo, además tantos espárragos. Hoy día uno se come como 3, 4 espárragos y sería. Es algo que también está quedando ya en esto de la comida rápida, una práctica que va quedando atrás. ¡Qué maravilla! Estoy encantada con esto de sentarse a la mesa y no solo disfrutar la comida, sino que sea un ritual donde todo es bonito. Exactamente, Sara. Donde todo ha sido hecho con dedicación, hay arte presente en todas estas cosas. ¿Cómo fuimos pasando de la naturaleza, el Art Nouveau, la inspiración japonesa, el impresionismo que muestra esa naturaleza en acción? Aquí ya a ver como los alimentos, pero igual son alimentos como exóticos, por así decirlo. Claro, pero también refleja ese espíritu, ¿no es cierto?, de no mostrar el alimento desde una forma taxonómica o seria o científica, sino literalmente dar rienda suelta a la imaginación, mezclarlo con algo sensorial como es comer, esta que tú antes te referías, o sea, esa esparraguera es una locura, espárragos de color morado, ahí también como fluyendo libres por el plato. Entonces al final es esta naturaleza o el mundo natural que se manifiesta de forma
espontánea y también, como decía antes, juguetona. Esto también es una forma de jugar, de divertirse. Llegado a este punto y aprovechando que aquí fueron invitadas artistas de hoy día a inspirarse y a hacer sus propios platos esparragueros, ¿siguen utilizando la misma técnica de antes? ¿Esto se puede llamar cerámica mayólica igual o...? Es una buena pregunta. No todos los platos, por ejemplo, la Lourdes trabaja con cerámica de baja, no es mayólica porque los pigmentos que usa no son los mismos, pero por ejemplo para Mogrés, como bien dice su nombre, ella trabaja en alta, con cerámica de alta, y como habíamos visto, la cerámica mayólica es de baja temperatura. Por lo tanto, la invitación fue a inspirarse en los motivos, en los diseños, pero no a continuar con la técnica mayólica, sino que cada uno lo hiciera a través de su propia práctica. Y hoy día sigue existiendo compañías como las que veíamos al inicio, así que fabriquen grandes producciones de mayólica. Sí, todavía hay varias que hacen mayólica, pero uno de los grandes cambios que hubo y que se empezaron a introducir en Inglaterra ya a finales del 19, pero recién a mediados del 20 se introduce una regulación. Las cantidades de plomo que existían en los esmaltes cambian significativamente. ¿Y esto por qué? Porque eran altamente tóxicos. Una cosa que es importante aclarar, cuando la cerámica mayólica o cuando la cerámica que tenía plomo en sus esmaltes es cocida, no es tóxica. Por lo tanto, al manipular este plato, si yo comiera algo en ese plato, no hay un peligro para el consumidor. Lo que sí es peligroso y lo que sí es tóxico es su manipulación en crudo. Por lo tanto, que lo vamos a ver ahora para entender por qué esta cerámica cae en desgracia, por así decirlo. Una de las razones es por la toxicidad de los elementos propios de la producción. Bueno, hasta aquí haciendo un recuento, vimos el contexto, la inspiración, estaba la naturaleza, está esto más salvaje, por ejemplo, los papagayos, loros, luego Japón, el impresionismo. Aquí ya ha llegado a tal punto que incluso se sienta a la mesa la mayólica, y vamos a seguir ya hasta el punto final de esta exposición y conocer esto que nos adelantabas recién. Y llegamos, como tú decías, lamentablemente, cuando ya va de declive, de baja la cerámica mayólica. ¿Qué es lo que va pasando? Tú decías, bueno, estaban estos elementos que podían ser tóxicos, igual la vida se empieza a poner más rápida. ¿Qué va ocurriendo que deja de producirse como lo había hecho hasta ese entonces? Bueno, como hablábamos antes, uno de los elementos que fue fundamental para el declive y la extinción, también es correcto decir, porque básicamente desapareció la mayólica, por largos años, fue el tema de la toxicidad de los esmaltes. No solamente Minton, sino las fábricas europeas de la época subieron hasta casi un 60% la cantidad de plomo presente en los esmaltes. Por lo tanto, mujeres y niños, que eran los que trabajaban en su mayoría en las fábricas, Wow. no solamente sufrieron enfermedades como producto de la cantidad de plomo, sino que también muchos murieron. Y eso hizo que obviamente la cerámica perdiera popularidad. Y otro tema que también es fundamental es entender como el proceso cíclico de las modas. Y eso hay un montón de teoría al respecto, no solamente con la cerámica, sino por ejemplo con la ropa, que cuando por ejemplo las clases medias empiezan a imitar o adquirir los patrones de consumo de las clases más altas, pasa mucho que las clases altas abandonan esa moda. Porque ya se chacrió. Ya se chacrió, exacto, hay que diferenciarse de otra forma. Y eso pasó también con la mayólica. Las clases altas la abandonan, no solamente no la empiezan a encontrar bonita o estéticamente agradable, sino que al contrario, hay muchas fuentes que hablan de la mayólica como de mal gusto, de colores muy fuertes, lo que también nos hace, por ejemplo, preguntarnos sobre lo kitsch, o cuáles son los límites del buen y del mal gusto. Y después de un tiempo ya ni consumidores ni productores siguieron haciendo este tipo cerámico, e incluso dentro de la historia del arte se dejó de hablar de la mayólica, se considera una suerte de periodo negro dentro de la historia, así como la humanidad cayó en el mal gusto. Y recién como a partir de la década de los 70, 1970, volvió el interés por la mayólica, pero en términos más de su estudio, ¿no es cierto? Claro, rescate. No diría que piezas de este tipo se ven nuevamente en las casas. Esta es una jardinera de pie de Bohemia, es maravillosa.
Preciosa. En mi opinión. Pero como mucha gente que ha venido a esta exposición que todos dicen es maravillosa, pero no la pondría en mi casa. Yo sí, yo me la llevo inmediatamente. Es un poco pesada, te costaría un poco. ¡Qué belleza! Pero claro, esos son algunos de los temas que abre este tipo cerámico, ¿no es cierto? Como cuáles son los límites de lo decorativo, del buen y del mal gusto. Y aquí estas piezas que pusimos finales creo que retratan muy bien a lo que llegó la mayólica. Estas piezas son la exuberancia pura, o sea, esta de aquí como con una suerte de réplica de tejidos, de brocados súper pesados. Luego está el fondo que ya combina todos los elementos, tiene esta forma media acuática, ¿no es cierto? Ahí, luego asas en forma de tronco, rosa, flor de la pluma. Es una exuberancia sin límite, por así decirlo. Ahí está su belleza. Yo te preguntaba hace un momento como estos artistas, ¿hubo como grandes hacedores de mayólica, artistas, no sé, o colaboraciones como se usa hoy día que pueden usar como un estilo propio de tal artista para reproducirlo en mayólica? Sí, hubo algunos talleres que destacaron por sobre los otros, pero yo te diría que Minton fue el que dominó el mercado durante el siglo XIX y más bien fueron grandes fábricas que dentro de sus líneas productivas tenían mayólica. Por ejemplo, Wedgwood, que es una de las más icónicas inglesas, tuvo en su momento alguna línea de mayólica, pero no hubo así como grandes artistas de la mayólica, sino que eran más bien líneas dentro de grandes fábricas europeas, sobre todo francesas, inglesas y austríacas. ¿Y aquí en Chile qué pasó? O sea, estamos hablando de que la producción principalmente se hacía en Inglaterra, pero aquí tuvo como su auge, al igual como lo tuvo en Europa. Claro. No sé si se llegó a fabricar aquí directamente. En Chile no hubo una réplica exacta del tipo de figuras que se hacían en Europa, pero sí tenemos un antecedente muy importante que es Cerámica de Lota, que es una de nuestras fábricas más importantes de cerámica. Y que está aquí en el Museo de Arte Decorativo también. Sí, el museo tiene una gran colección de objetos de Lota. Y Lota desarrolló, así como también siguiendo el modelo europeo, desarrolló una línea que se llamó Mayólica de Lota. Y aquí tenemos dos piezas que, como ven, no es exactamente el estilo de estas piezas estridentes europeas, pero sí replica de cierta forma algunos colores de la paleta de las europeas, también estas flores, ¿no es cierto?, en movimiento, son piezas utilitarias, el modelado en barbotina, algunas técnicas de pintura, por ejemplo, el chorreado también se aplicó, por lo tanto sí tuvo una influencia directa en Chile. Eso sí fue posterior, porque Cerámica de Lota se desarrolló entre 1936 y 1952. Por lo tanto, eso también es interesante. Cuando en Europa ya había caído en desgracia, por así decirlo, en Chile la gente la estaba usando en su casa. Sí. Bueno, suele pasar. Y Manuela, cuéntame de tu camiseta, porque tiene ahí con la camiseta puesta. Ay, qué total. bueno que me lo preguntó. Estoy muy involucrada con mi tema de estudio. No, esta es una polera hecha por una diseñadora chilena, que nada que ver con la expo, pero cuando estaba en el montaje, yo la conocía ella de antes, había visto sus cosas por internet y vi la polera y dije, o sea, encuentro que no puede ser más adecuada. Es hermosa y claro, y con la naturaleza y todo lo que también, sí. Nos has contado. Bueno, ha sido un recorrido maravilloso. ¿Hasta cuándo se puede visitar? ¿En qué horario? Para invitar a quienes nos están viendo y escuchando hoy. La exposición está abierta hasta el 12 de septiembre. El museo está abierto de martes a sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los sábados cierra a la 1 de la tarde. Así que están todos invitadísimos a deleitarse con estas maravillas. Además que el montaje, la museografía lo hicieron muy en tono con esto, así como naturaleza, pero delicado de alguna manera. Así que, Manuela, muchas gracias. Ha sido una conversación increíble, he aprendido muchísimo, espero que a ustedes también les haya gustado y que justamente se motiven a venir a recorrer. Gracias aquí. A ti por la invitación
y invitarlos a todos a que vengan a la expo. Sobre todo les aseguro que van a pasarlo bien, se van a reír. Creo que son piezas, como hemos visto, que hay algunas que son realmente, no sé, no son piezas serias, como no una exposición de cerámica tradicional, sino que la idea es que la gente se sienta a la mesa, vea, no sé, figuras de distintos colores brillantes, así que muy invitados a ver esta exposición. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.